Hi, my dear friend. ¿Cómo estás? Estamos pues aquí en la casa. Estoy llegando al trabajo y voy a empezar este estudio que para retomar este estudio, ¿no? Más que nada. Vamos a retomar este estudio que teníamos en Romanos y lo que voy a hacer es ver por qué no puedo compartir imagen. Ahí está ya. Ya estoy allí y nos quedamos en lo que es la segunda parte de Romanos. La segunda parte de Romanos que vamos a retomar hoy. Ha pasado ya un buen tiempo sin estudiar, ¿verdad? Recuerdo bien que nos quedamos en lo que es la sentencia final. La sentencia final en los capítulos, perdón, en los versículos 32, 31 y 32 del capítulo 1, ¿verdad? No sé si recuerdes. Ahora, pues vamos a ver la segunda sección. Esa es la segunda sección, perdón, el segundo capítulo, ya el segundo capítulo donde estamos. Ese segundo capítulo, pues tiene que ver con la condenación de los hombres religiosos. Como recordarás, nos quedamos en el primer capítulo, en la última parte del primer capítulo, donde vemos la condenación de los hombres que rechazan a Dios, rechazan la palabra de Dios. Y este capítulo 2 es el que nos dice acerca de el rechazo de los hombres que son religiosos, que tienen una norma de moral que en cierta manera pues les hace estar pues un poquito mejor que los hombres que vimos que se describen en el capítulo 1, ¿no? Los que rechazan conocimiento de Dios, los que dicen no tener conocimiento suficiente de Dios, de sus atributos, y pues los que completamente ya se han depravado, ¿no? Como lo estudiamos, que Dios los entregó, a situaciones ya más perversas en la escala de la depravación, ¿no? Y como vimos, esa depravación pues es en el aspecto sexual. Y ahora pues vamos a ver estas características de la condenación de los hombres religiosos. No sé si ahí puedes ver nuestro outline, ¿verdad? Como le dijimos, como le llamamos the bird's eye view acerca de esta sección, primera sección del capítulo 2, y lleva por título la condenación de los hombres religiosos. Los hombres religiosos que, como entenderás, son hombres que siguen una religión, siguen una, una norma de moral, una norma que les hace pues regirse, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es, como lo ves ahí en el primer punto, en el punto A, es acerca del juicio de Dios al hombre religioso o moral. En el verso 1 vamos a ver cómo Dios ha dictado un juicio para aquel hombre religioso y moral, y de ahí vamos a ver por qué Dios ha omitido un juicio hacia ese hombre moral
o que sigue un régimen religioso. También la segunda parte, que es del versículo 2 al versículo 5, la segunda parte del versículo 5, vamos a ver que ese juicio es según verdad, según la verdad de Dios. Y también vamos a ver la tercera sección, que más que nada nos va a aclarar un poco más acerca de lo que es el juicio divino según las obras de estos hombres y en comparación con los otros hombres que vimos anteriormente, que también abarca del versículo 5 al versículo 11. Y para terminar esta sección de Pablo, vamos a ver el juicio divino conforme al Evangelio. El Evangelio, pues, como ya lo hemos estudiado, ¿no? El versículo 1, debe empezarse con las noticias de que el hombre está en una situación depravada, está en una situación que apremia que Dios le quiera hacer saber eh, su sentir, y eso primeramente es el juicio que viene hacia ellos. Que el hombre está en la mira de Dios porque Dios es un Dios santo y justo. Eso es lo que Pablo nos sigue desarrollando a través de este capítulo 2. Y estas son las tres secciones que vamos a tener aquí. Quisiera que notaras muy bien cómo Pablo fue desarrollando bien a través de estos versículos esta línea de pensamientos, ¿no? Hacia el hombre religioso. Ese sería nuestro bosquejo del día de hoy. Vamos a ver, bueno, primeramente vamos a ver versículo 1 al versículo 5. Es lo que vamos a ver en esta ocasión. La próxima ocasión vamos a seguir viendo las dos secciones, sección C y sección D. Y claro, vamos a ir desmenuzando del verso 1 al verso 5, frase por frase, lo que Pablo quiere dar a conocer a los hermanos en Roma, la iglesia que estaba en Roma. Y me encanta mucho un comentario que escuché acerca de esto, y eso es que Pablo, cuando empieza a desarrollar su idea de cuáles son los principios del Evangelio, era porque él había recibido pues noticias y también se había confrontado con unas personas que estaban en la iglesia. Muchos dicen que sí eran o no eran cristianos. Hay diferencia de pensamiento en cuanto a eso, pero Pablo se vio en la necesidad de empezar esta carta en cuanto al Evangelio de esa manera, queriéndoles volver a ver los principios del Evangelio, y también algunos que eran nuevos creyentes. Él quiere que ellos vean los fundamentos del Evangelio de Jesucristo. Y como te dije un estudio anterior, Pablo presenta a Cristo en un manto oscuro del hombre, de la humanidad, de la perversidad del hombre, para que Cristo resalte en toda su hermosura y toda su gloria, ¿no? Como te mencionaba el ejemplo de aquel hombre que trabaja, ¿no?, en una joyería, y esa joyería pues te muestran, ¿no?, la hermosura y la perfección de los diamantes o de las joyas, y te la ponen en un manto negro, ¿no?, para que resalten esas bellezas. Eso es uno de los ejemplos muy, muy, muy importantes para mí entender esta primera parte de, uh, de esos principios que uno debe entender acerca del Evangelio, que empiezan con la perversidad del hombre, ¿no? Malas noticias para el hombre, para así movernos a las buenas noticias, ¿no? A través de Cristo, a través de la gracia, de la misericordia de Dios. Bien, pues vamos a iniciar y voy a pedirte que oremos juntos.
Nuestro Dios, queremos darte gracias por este día. Queremos rogarte también que nos des tu dirección en estos momentos que estaremos estudiando esta eh, carta de Pablo a los Romanos en este principio de capítulo 2. Queremos pedirte que nos ayudes, que nos ilumines y que nos brindes, nuestro Dios, tu bendición en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, ya teniendo los fundamentos puestos para esta primera sección del capítulo 2, pues vamos adelante. Vamos a leer los versículos 1 al 5 de capítulo 2 de Romanos. Vamos a empezar primero leyendo las escrituras. Dice así, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pues bien, como ya lo leímos, hay unas palabras para aquellos hombres moralistas o religiosos en estos versículos, ¿verdad? Del capítulo 2. Empieza así. La primera parte del versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Y ahí quiere dar a entender, Pablo, a quién se está dirigiendo. ¿Y a quién se está dirigiendo? Al hombre religioso o al hombre moral. Al hombre que, en cierta manera, querido amigo, se siente mejor que los hombres que se describieron en el capítulo 1, en las últimas partes, ¿no? De aquellos agnósticos, de aquellos ateos, de aquellos quienes son homosexuales, aquellos quienes practican cualquier tipo de perversidad sexual. Este hombre dice, no, yo soy mejor que ellos, ¿no? Yo tengo un estándar moral de conducta más elevado que ellos, ¿no? Pero ¿qué nos dice? Se dirige al hombre religioso y moral, pero diciéndonos que hay un juicio de Dios para ellos. Nos sigue diciendo la segunda parte del versículo, quien quiera que seas tú, que juzgas. Y esto es muy importante que debemos notar. Este hombre moral no solo dice, pues yo tengo un estándar moral. Este hombre, ¿qué es lo que hace? Juzga a aquellos hombres quienes rechazan y suprimen la verdad de Dios, poniendo su verdad por encima de la de Dios y a los cuales Dios les dijo, ok, está bien, por lo que has hecho, por tu decisión, has tomado esa decisión, ahora yo voy a hacerte que tú sufras las consecuencias de esa decisión y esa es entregarlos a esas perversidades que leímos. Este hombre, el cual se dirige Pablo en en el primer versículo del capítulo 2, se siente mejor que ellos. Pero no solo eso, sino que más juzga. O sea que este hombre moral y religioso, al escuchar Pablo decir, los que rechazan y suprimen la verdad de Dios están bajo el juicio de Dios y Dios los ha entregado a pasiones desordenadas, una mente reprobada. También ellos merecen castigo por ese pecado, por esa mentalidad. Este hombre moral dice, yo estoy de acuerdo con eso, Pablo. Yo estoy de acuerdo con eso, Dios. Ellos merecen el castigo de su pecado. Ellos merecen morir. Este es lo que este hombre dice. Pero no solo eso, sino que los juzga, poniéndose en el lugar de Dios, juzgándolos y diciéndoles, yo estoy mejor que ustedes, yo soy mejor que ustedes. Aquí nos quiere dar a entender en esta parte de este versículo 1 que que hay un juicio invalidado por Dios. O sea que ellos ponen también parte de su
estándar moral con el Dios, invalidando el de Dios propio. No debemos pensar que un hombre religioso es el estándar más alto en la humanidad. El estándar más alto es el de Dios. El conocimiento y el juicio más alto es el de Dios. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a seguir viendo. En la tercera parte de dice ahí Pablo, haciendo tú esto, juzgando esto, poniendo o invalidando el juicio de Dios hacia los hombres malvados, perversos, que se nos describió en el capítulo 1, te condenas a ti mismo. O sea que ahí hay una autocondenación de estos hombres al que al reprobar también la maldad de los hombres en capítulo 1 y al juzgarlos. Dice Pablo, ahí te condenas a ti mismo. Sigue diciendo el versículo 1, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ahí también nos está hablando de una culpabilidad personal de ellos. O sea que también tienen algo ellos, que Dios les juzga y les condena. Pero también se nos dice, ¿no? Que ellos mismos se condenan. Empezamos a ver lo que hay en el corazón y en la mente de un hombre moral. Ellos se creen mejor que otros. Ellos estarían de acuerdo con Pablo al decir que todos los hombres depravados que tienen una mente reprobada ante Dios, entregados a todos esos placeres desordenados, a todos que suprimen la verdad de Dios. Este hombre moral dice, sí, estoy de acuerdo, los juzga y ¿qué hace? Se condena a sí mismo demostrando que él también forma parte de esa desobediencia. Y aquí Pablo pues se refirió a personas que pues en cierto grado pueden referirse, pueden conocerse como personas religiosas, como tú sabes, católicos, islam, budistas, ortodoxos, hindúes y judíos también. Personas que estarían de acuerdo en lo que dice esa parte de Romanos 1, ¿no? Y estarían de acuerdo con Pablo, pero ¿qué es lo que Pablo les dice? Ustedes también están bajo el juicio de Dios, bajo la condenación de Dios, en el aspecto que ustedes ponen su estándar junto con el estándar de Dios y se ponen a la par con Dios para juzgar. Pablo dice, tú también estás en condenación. Dice el versículo 2, sigue diciendo, mas sabemos que el juicio de Dios, ahí en esa frase nos quiere decir que el juicio divino, según verdad, es contra los que practican tales cosas, que nos quiere decir que son el objeto de ese juicio. Pablo pone en claro bien, el juicio de Dios es según la verdad de Dios. Y el objeto de su juicio es para aquellos quienes practican tales cosas. ¿Qué tales cosas? De ponerse a la par con Dios y juzgar y condenar a los otros hombres más depravados que ellos. ¿Por qué? Porque ellos también, como dice la segunda parte, según la verdad de Dios, no hay diferencia. El juicio número uno de Dios hacia ellos es que es según verdad. Y según la verdad, ellos también son culpables. Aquí vamos a ver en el versículo 3 que también se nos describe el segundo juicio de Dios hacia estos hombres. Y es el juicio inescapable, o sea que no se pueden escapar. ¿Por qué? Bueno, por la mentalidad y la actitud del hombre religioso. Como dice aquí, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo. Así está, aquí está Pablo diciendo,
que hay una mentalidad y una actitud del hombre religioso que se contrasta a la actitud del hombre con el juicio de Dios. Aquí es su mentalidad que Pablo nos pone y expone su actitud y su conducta. Después, como vamos a seguir viendo, después de eso, pues todos sabemos, ¿no? Que el juicio de Dios es según verdad, según su verdad. Todo el hombre ha suprimido la verdad de Dios, no solo aquellos que rechazan la existencia de Dios, aquellos que rechazan la verdad de Dios, sea cual sea, cualquier color de piel, cualquier nacionalidad, cualquier cultura, en la balanza están iguales con los hombres religiosos y morales, ¿no? El hombre cuando se pone en la balanza de Dios, según verdad, como dice Pablo, la balanza siempre se va a inclinar en su contra, porque según la verdad de Dios, según aquella verdad que ellos han suprimido, tanto en su perversidad moral y su perversidad sexual, o tanto en su disfraz de buena conducta, que nos dice que también ellos son puestos en la balanza de Dios en su santidad y su justicia, queriendo justificarse a sí mismos por su obra, por sus estándares, por su manera de pensar recta y justa, desechando la verdad de Dios, desechando el estándar de Dios, poniendo las obras antes que la fe en Jesucristo, como leímos en el profeta, en el primer capítulo de Romanos, más el justo por la fe vivirá. Los hombres religiosos dicen que es por fe y por obras, rechazando completamente la verdad de que uno es salvo por medio de las obras nada más. Esa es la realidad. Todo hombre, toda religión que quiere mezclar sus ideas con el estándar divino de Dios está bajo maldición, bajo juicio. Dice la segunda parte del versículo 3, que tú escaparás del juicio de Dios. Aquí está completando la pregunta y dice, ¿piensa ese hombre que va a escapar o liberarse del juicio de Dios? ¿Por qué lo piensan? Bueno, porque pues, como ya lo dije, ellos creen que la norma de su vida pura y recta, en comparación de los otros hombres malvados, pues es buena y que va a merecer algo. Dice el versículo 4, perdón, o menosprecias las riquezas, queriendo aquí hacer esto, quitar el valor o la importancia de las riquezas de Dios por medio de su gracia, por medio del Evangelio de Jesucristo. Lo que este hombre religioso está haciendo, no solo reprobando la maldad del hombre perverso del capítulo 1 en su manera de vivir bajo sus deseos desordenados, ¿verdad? De sus concupiscencias. No solo lo rechaza, lo juzga, lo condena. ¿Qué hace? Se condena a sí mismo porque también está en el mismo barco, pero en diferente sección del barco, ¿no? O sea, no participa tampoco de los deseos de rechazar la existencia de Dios, vive de una manera un poco más normal, poco más moral, ¿verdad? Pero están en el mismo barco, dice Dios, dice Pablo, están en el mismo barco. ¿Y qué hacen? Ellos menosprecian las riquezas, quitándole valor o importancia a las riquezas de Dios demostradas por el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuáles son esas? La benignidad. La benignidad que podemos entender que es todo lo bueno de Dios, todo lo que quiere comunicar en cuanto a su bondad, a su buen afecto hacia su criatura, el hombre. Eso lo rechaza el hombre, eso lo rechaza el hombre moral o religioso. También su paciencia. No sé cuántas veces has experimentado la paciencia, ya sea que una persona
demuestre que es muy paciente contigo porque tú eres muy, ¿cómo poder decirlo? Tú eres una persona que no le cae bien a esa persona y esa persona es muy paciente contigo, te tolera, ¿no? La forma que hablas, que dices chistes o la manera en la cómo te expresas, ¿no? Esa persona te puede decir, oye, tengo mucha paciencia contigo y voy a tolerar, voy a pasar pues este momento y me voy a calmar y voy a llevarla bien contigo, ¿no? Dios, Dios de esa manera nos dice que tiene paciencia para con ellos hombres. Pero ¿qué es lo que ellos hacen? Como dice la primera parte del versículo, menosprecian esa paciencia de Dios. Aquí Pablo sigue desarrollando este pensamiento y cuando dice longanimidad, bueno, una palabra que la verdad no usamos mucho en nuestro vocabulario en español o en inglés, ¿no? No se usa mucho la palabra similar en inglés, pero aquí quiere decir, cuando Pablo dice longanimidad, quiere decir una paciencia extrema ya, una paciencia que, vaya, es ya desarrollada en su mayor expresión. Eso es lo que quiere decir longanimidad. Paciencia en gran manera. Y aquí vemos en la última parte del versículo, como dicen las letras negras, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bueno, aquí ya se completa la pregunta y esa pregunta, claro, es una pregunta retórica, la cual se implica que la respuesta va a estar en cómo se fundamenta, en cómo se presenta la pregunta. La respuesta va a estar ahí, en cómo se fundamenta, en cómo se expresa la pregunta, ¿no? Dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, la pregunta sería completa así, o menosprecias las riquezas de Dios, su benignidad, su paciencia, su longanimidad, ignorando que de esto, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí vemos esto, querido amigo, y es que este hombre ignora la obra de Dios que le está demostrando en su benignidad, su paciencia a este hombre religioso, queriéndole hacer saber que la manera en la que él juzga al otro hombre, en la manera en la que él condena al otro hombre, en la manera en la que él se pone a la par con Dios para juzgar a otros, eso está mal. Ahora, Dios quiere decir, yo quiero sacarte de esa situación. Yo te quiero demostrar a través de mis riquezas, mi benignidad y mi paciencia contigo. Yo te quiero demostrar que yo aún quiero que tú te arrepientas de eso. Porque eso, como nos dijo la primera parte, lo que estás haciendo merece un juicio el cual no vas a escapar. Tú piensas que vas a escapar, pero no es así. Tú piensas que vas a disfrazar tu culpabilidad delante de mí con tu moralidad, con tu vida más recta que los otros. No, no vas a escapar. ¿Y qué dice Dios? Tú que menosprecias esto, ignoras, piensas que todo esto lo hago para guiarte al arrepentimiento. Esa es la obra de Dios que quiere hacer en él. Pero ¿qué es lo que este hombre ignorante? También otro nivel de ignorancia. ¿Qué es lo que este hombre hace? Ignora esta obra de Dios, de guiarlo al arrepentimiento, de reconciliarlo con él. Otra vez lo repito, no porque haya llegado a un punto alto de moralidad o rectitud, sino por medio de qué, como dice el profeta, por por fe solamente. Aquí hay una nota especial. Aquí la obra de Dios son sus atributos llevando al pecador a su arrepentimiento. Ya para culminar esta sección. Si notaste que estas tres cosas son atributos de Dios, ¿por qué? Porque Pablo nos quiere hacer saber que estas tres demuestran sus atributos de Dios. A comparación con el hombre judío, con el hombre religioso y moral,
como lo vimos. ¿Qué es lo que él dice acerca de la maldad del hombre, de los hombres malvados? ¿Qué es lo que él dice? Los condena y también les dice que van a sufrir el juicio. Ellos no son como Dios. Solamente aquí hay alguien que demuestra benignidad y paciencia y longanimidad. ¿Y quién es? ¿Es ese hombre religioso? No, es Dios solamente. ¿Ya ves qué tan duro es el corazón del hombre moral? El corazón del hombre moral y el hombre religioso también está duro. Está duro como el hombre que ha rechazado y suprimido la verdad de Dios, como lo vimos en el capítulo 1. Sigue diciendo el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Wow, esto sí nos debe hacer pensar, ¿no? Porque como te mencionaba yo hace unos segundos, también el hombre moral y religioso tiene su corazón endurecido ante Dios, delante de Dios, hacia Dios. También el hombre moral necesita un nuevo corazón. Atesoras para ti mismo ira. Esta segunda parte del versículo 5, aquí nos dice que este hombre, demostrando lo tan endurecido de su corazón, juzgando al otro, a la maldad del hombre, al perverso, al fornicario, al engañador, al creador de mal, al mentiroso, al chismoso. ¿Qué es lo que está haciendo también? Está atesorando para sí mismo ira. Y atesorando, pues todos sabemos que es como juntar, ¿no? Recolectar algo. ¿Y qué está recolectando? No está recolectando su boleto al cielo, dice Dios. No estás atesorando, no estás añadiendo a tus obras, a tu mérito, no estás atesorando para ir al cielo. ¿Qué estás atesorando? Ira. ¿E ira de quién? Ira de Dios mismo. Podríamos concluir que el hombre moral y religioso es un hombre lleno de orgullo. Es un hombre que ciertamente no alza su puño hacia el cielo diciendo, tú no existes, sino que es un hombre que alza también su puño, pero diciendo algo diferente. ¿Y qué es? Yo soy similar a ti. Yo también puedo juzgar. Yo también puedo condenar al hombre malvado. Yo también merezco lugar en el trono para poner a todo hombre en juicio. Esto es orgullo. Esto es orgullo. Y también viene de un corazón que se ha endurecido ante Dios, ante su benignidad, su compasión, su paciencia y su amor. La segunda sección que vamos a ver está en el versículo 5 al versículo 16. Ya vimos estas dos que nos hablan el principio de un hombre moral, su condición, su juicio, que es según verdad, y también su condenación. Vamos a seguir viendo cómo Pablo va desarrollando estas ideas del juicio divino según las obras. Una vez que él ya, por medio de esta parte, él demostró cuál es lo que hay adentro de él, su mentalidad, su corazón. Ahora vamos a ver que todo esto, lo que vimos en su interior, se va demostrando según sus obras. Y también vamos a ver el juicio divino conforme al Evangelio. Ya para culminar esta línea de pensamientos, Pablo los quiere dirigir hacia el Evangelio que él predicaba, el Evangelio que él dijo que era el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, pero para todo aquel que lo rechaza es un juicio inimaginable.
Dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no solo los oidores de la ley son justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados por cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí vemos otra parte de esta sección que vimos en la presentación, y esa es el juicio divino según las obras, versículo 5, la última parte que dice, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí nos está apuntando Pablo hacia el tiempo en el que este juicio se va a llevar a cabo. Y el motivo del juicio es el que dice en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Este es el motivo. El tiempo del juicio que va a venir y el motivo, el porqué del juicio. ¿Y cuáles son? Pagará cada uno conforme a sus obras. El objeto de su favor. Aquí hay un rayito de esperanza, ¿no? Pablo quiere mostrar un poquito de esa gloria hermosa del Evangelio, y esa es la que está descrita en el versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer. Aquí nos quiere dar a entender Pablo que la salvación no se va a alcanzar por medio de hacer buenas obras, no, sino que nos está diciendo que la vida eterna es dada a aquellos quien demuestran por medio de frutos, ¿qué? Su fe. Aquí Pablo en la segunda parte del versículo 7 no quiere decir que si un hombre quiere hacer bien y persevera en hacer bien, va a ganar la vida eterna. No, sino aquí nos está diciendo que esto significa los frutos de la fe que esa persona haya puesto en el centro del evangelio, quien es Jesucristo. Aquí no está contradiciendo la primera parte del capítulo 2, no. Aquí nos está apuntando a las manifestaciones de la fe. Tú sabes, como Santiago dice, muéstrame tu fe por las obras, ¿verdad? Y aquí nos dice que estas personas que han creído en Jesucristo, en el Evangelio, que perseveran y que demuestran los frutos de su fe, buscan, ¿qué? Gloria y honra e inmortalidad. Y aquí nos está hablando de la recompensa que aquellos quienes demuestran su fe y perseveran en esa salvación van a obtener algo. Y es algo que ellos buscan. No sé cuántas veces te has puesto a pensar que un cristiano debe buscar. ¿Debe buscar qué? Nos dice el Señor Jesús que todos aquellos que son suyos viven una vida mostrando los frutos de la fe en ellos, pero también que buscan algo. Y el Señor lo dice claramente, buscad primeramente el reino de los cielos, el cual pues significa nuestra recompensa, gloria, honra e inmortalidad.
Esta es la recompensa. Esto es lo que un cristiano debe hacer. Esto es lo que un cristiano verdadero debe buscar. Gloria, honra, inmortalidad. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas aquellas cosas que nos hacen falta. ¿Para qué? Para perseverar. No serán añadidas. No quiere decir el Señor que todo lo que ustedes quieran, carros, una cuenta de banco, un departamento. No. Dice aquí que las cosas que nos serán añadidas, aquellos que buscamos gloria, honra, inmortalidad, la recompensa, son las cosas que nos ayudarán a perseverar en bien hacer. ¿En qué? En crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús, en perseverar en fe. Aquí vemos, pues tú sabes ya, que el justo juicio de Dios, pues nos hará a aquellos quienes pertenecemos a Cristo, pues pasar por este juicio, porque ya alguien ya ha pagado por esa culpabilidad que es nuestro Señor. Pero como vamos a seguir viendo en el versículo 8, para aquellos quienes rechazan, suprimen la verdad de Dios, aquellos quienes rechazan la existencia de Dios, aquellos quienes se envanecieron en sus pensamientos, aquellos detractores, creadores de mal, fornicarios, engañadores, desobedientes a los padres, al hombre moral que juzga y condena a estos. ¿Qué pasa con ellos? Que son objeto de la ira de Dios. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. Contenciosos quiere saber un actuar que va en contra de la ley, en contra de la persona, de la autoridad suprema. Ellos son contenciosos, ellos quieren luchar, contender. Ellos van a recibir la ira de Dios. Y vemos aquí cómo se demuestran, así como el hombre que ejerce fe en el Evangelio, como lo vimos en el versículo anterior, también Pablo nos quiere demostrar cuáles son las cualidades de estos hombres, ¿no? De los contenciosos. Sigue diciendo el versículo 8, la segunda parte, y no obedecen la verdad. Y aquí estamos viendo esta frase es clave para entender lo que sigue. Ellos no obedecen la verdad. ¿Qué es esto? Es un fruto de su maldad. Un hombre moral, un hombre religioso que condena y se cree mejor que otros, poniéndose en el lugar de Dios para juzgar y condenar. ¿Qué pasa? Son contenciosos con Dios, pero también que demuestran el fruto de esa maldad que hay en su corazón. También ellos no aman la luz. Obedecer la verdad significa amar la luz, atesorar la luz del Evangelio, la luz de Dios, la luz divina. ¿Quién dijo que era la luz de este mundo? El Señor Jesús. ¿Y qué hacen? No lo obedecen. No quieren venir a Él en arrepentimiento y fe. ¿Qué es lo que hacen? Se creen mejores, seguir un régimen de obras, ponen sus estándares por encima de los estándares de Dios. Esto es no obedecer la verdad. Esto es que no aman la luz. Nos sigue diciendo el versículo 8 que ellos obedecen la injusticia. Fíjate qué significado hay aquí en esta frase. Ellos no aman la luz, sino que hacen, aman las oscuridades, las tinieblas. No aman lo que es verdadero, no aman a Cristo, sino aman la maldad, aman las oscuridades del pecado, aman el orgullo. Aquí vemos, como también lo vimos en el versículo 7, en cuanto a los que perseveran en hacer bien, cómo se describen, ¿verdad? También vemos aquí cómo Pablo nos dice que hay retribución o paga de esa maldad de ellos. ¿Cuál era la retribución de los que perseveraran en hacer bien, los que demostraban sus frutos de su fe? Gloria, honra e inmortalidad, ¿verdad? Pero ¿qué vemos aquí? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo.
Aquí vemos también su paga o su retribución de su maldad, que es tribulación y angustia. Quizá ellos puedan decir que están bien, quizá ellos pueden decir que están bendecidos, pero no es así. En lo más adentro de su corazón, en aquellos momentos que ellos están a solas, pasan por una tribulación espiritual y moral, tal y como pasó con el primer hombre que cometió un homicidio, quien fue Caín. Dijo Dios a este hombre: Caín, ¿por qué ha caído tu rostro? ¿Por qué ha decaído tu rostro, tu semblante? ¿Por qué ha caído? ¿Qué nos da a entender esto? Que en su interior hay tribulación, hay preocupación, hay remordimiento, que hay dolor y angustia. Esa es la retribución de su maldad. Un hombre que hace maldad, un hombre que suprime la verdad de Dios, quien ha intercambiado la verdad de Dios por su manera mundana y pecadora de pensar, aquella, aquel hombre, aquella mujer religiosa y moral que condena a otros hombres que se ponen en el lugar de Dios, ellos experimentan también esa tribulación y angustia en su ser, tal y como lo que le pasó a Caín, que su semblante recayó. Aunque se pongan una careta, una máscara y demuestren su felicidad, su gozo, delante de Dios no es así. Delante de Dios ellos sufren tribulación espiritual y moral y angustia. Me llama mucho la atención como Pablo en este versículo 9 nos da a entender lo que la maldad del hombre le paga al hombre. No es felicidad como ellos creen, no es satisfacción. Ciertamente ellos se satisfacen y se gozan en la maldad, pero muy adentro en su ser, la retribución por la paga de esa maldad no es alegría, no es gozo, sino que es angustia. Vimos cómo es lo que le va a esperar a aquellos que perseverando en hacer bien busca gloria y inmortalidad, ¿verdad? Estar delante de la luz de Cristo, por cuanto creyeron en el Evangelio de Cristo. Pero ¿qué es lo que le va a pasar a aquellos quienes lo rechazan, tanto en su aspecto secular, ¿verdad? Como nos describió en el capítulo 1, también como lo va desarrollando en el capítulo 2, en cuanto a la moralidad, a los regímenes morales y religiosos, ¿no? Todo lo que ellos hacen están bajo el juicio de Dios y qué es lo que van a qué camino los va a dirigir a las tinieblas eternas. El versículo 9 sigue diciendo al judío primeramente, y aquí nos está dando ya a entender un poquito más, está desengajando, está dividiendo un poco más acerca de lo que es aquel juicio y nos dice que es el orden de aquel juicio. ¿Por qué al judío primeramente y al griego? Recuerda que el Señor Jesús nació del pueblo de Israel, el pueblo de Israel que el Señor inició esta identidad de este pueblo de Israel por medio de Abraham, como se dice en el canto, ¿no? Nuestro padre Abraham, refiriéndose que de ahí empezó la obra de Dios en la humanidad para ir desarrollando ya ese plan de salvación, ¿no? Y empezó específicamente y más en cuanto como muchos comentaristas bíblicos dicen, en Abraham empezó a desarrollarse más y aclarándose más lo que Dios nos quiso dar a entender en el jardín de Edén, cuando Dios prometió a Eva que de ahí saldría aquel que iba a destruir la obra de Satanás y que de él vendría
vaya, el perdón, ¿no? Y la redención al hombre. Entonces ahí podemos entender que cuando se refiere al judío, quiere decir al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, porque por medio de él, Dios empezó a desarrollar más claramente el plan de salvación, porque su hijo unigénito vino ¿de quién? De un israelita, ¿no? Se nos dice que Dios, por medio de esa concepción, de, por medio del Espíritu, vino sobre María y ahí concibió María a Jesús, a nuestro Redentor, al Mesías, ¿no? Y ahí fue donde nosotros entendemos, sí, Jesús era de Israel, Jesús era un judío, ¿no? Así es como se le describe a los israelitas, un judío, que significa un alabado por Dios, ¿no? Más adelante vamos a ir desarrollando este punto acerca de lo que significa ser judío, la descripción judío, ¿verdad? Pero vamos a ver primeramente el orden del juicio. Aquellos quienes se les concedió primeramente este plan de salvación fue al pueblo de Israel, al pueblo judío. Entonces, de ahí Pablo nos dice, por cuanto Dios les concedió a ellos, primeramente, que conocieran a Jesucristo encarnado, a la segunda persona de la Trinidad encarnada, por cuanto se les dio a ellos primeramente y después a los pueblos gentiles, cuando dice, y también al griego, quiere decir a los pueblos alrededor de Israel, vaya, a los países, a las personas que estaban alrededor de Israel. Dice, por cuanto al judío primeramente se le dio a conocer la persona que nos apunta el Evangelio, el juicio empezará también por ellos. O sea que ellos tuvieron ese privilegio de conocer, de tocar, tú sabes, de mirar a Cristo, el centro del Evangelio, y después al griego. Bueno, ¿cuál fue el orden? Primero al judío se le dio a conocer este gran don de Dios, su Hijo unigénito, el Mesías prometido. Y después a los pueblos gentiles. Bueno, también el juicio va a ser así. El juicio también va a caer sobre ellos primeramente. Y ese juicio, pues vamos a ver más adelante cómo se va desarrollando esa idea. Dice el versículo 10, perdón, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Aquí otra vez más vemos cómo Pablo sigue desarrollando cómo se va a ir desarrollando esto. El objeto de la recompensa, o sea, el objeto de la benignidad de Dios es para todo aquel que hace lo bueno. El objeto quiere decir, perdón, paz, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Aquí nos quiere decir que es el objeto de la recompensa, de la bendición de Dios. Y son todos aquellos quienes han creído en el Evangelio y en Jesucristo. También el orden de la recompensa, cuando dice la segunda parte del versículo 10, al judío primeramente y también al griego. O sea que también a ellos, a los judíos, a los israelitas, también Dios los considera en cuanto a esto, ¿no? Al judío también se le dio ese privilegio de creer, bueno, no al pueblo completamente, sino a aquellos que creyeron en Cristo, que son del pueblo judío. Aquí nos da el orden de esa recompensa, ¿no? Al judío primeramente. Aquí Pablo nos está diciendo en el versículo 9 y 10 de este capítulo 2 que hay un orden y el orden es a los que primero recibieron ese privilegio de conocer a Cristo primeramente, ¿no? Porque no hay excepción de personas para con Dios. Aquí cuando dice no hay excepción, aquí nos quiere dar a entender la equidad de Dios. La equidad de Dios quiere decir que Dios no tiene diferentes ojos para un pueblo o para otro. Dios tiene los mismos ojos para todo el pueblo, para todos los países, para todas las ciudadanías. Pero pues vemos cómo empieza el orden, ¿no? Dios
no hace acepción de personas. Dios nos dice, aquí en este versículo 11 dice que Dios no dice, no, porque ellos son del pueblo de Israel, no, pues yo los voy a ver mejor. No, o sea que sí hay un orden, ¿no? Ellos se les concedió creer en Cristo primeramente, sí, ellos van a recibir la recompensa. Y después al griego, sí, también ellos van a recibir la recompensa. Forman un solo pueblo, un solo cuerpo. Ahora los que han creído en Cristo, en el Evangelio. Y Dios dice, no hay acepción de personas, quiere decir que al pueblo judío no lo tiene en mayor estima que al pueblo griego o a los pueblos gentiles. Dios recibe a todos los que creen en el Evangelio, los que creen en Cristo como su Señor y Salvador. Yo podría decirte que es un versículo clave en estas lecturas, porque no hay excepción de personas para con Dios. O sea que al pueblo de Israel se le dio privilegio, sí, de conocer primeramente al pueblo, al Mesías, al Salvador, al Hijo de Dios prometido en la ley, en el profeta, pero también a todas aquellas naciones gentiles. Pero aquí ya vamos a ver un poco más de cómo Pablo va desarrollando este pensamiento. Y en el versículo 12 al 16 nos dijo, como lo leímos en principio, que hay un juicio divino conforme al Evangelio. Y ese juicio es relacionado con la ley. Y ese juicio relacionado con la ley es lo que dice el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es la primera vez que se menciona la ley de Dios aquí en el capítulo, en la carta de los Romanos. Y me interesa mucho ver, y quisiera yo que esta idea, pues tú la entendieras bien. La primera mención de la ley aquí en la carta de los Romanos, en el capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 12, hace referencia que la paga del pecado en cuanto a los gentiles. Aquí dice, hay una paga, aquellos quienes no tienen la ley, ¿no? Esto quiere decir que hay un juicio a todos quienes no tienen la ley, a todos aquellos quienes no conforman el pueblo de Israel. Eso es lo que se refiere aquí. Porque todos los que sin ley han pecado, aquí se refiere a aquellos pueblos gentiles que no obtuvieron la ley, los 10 mandamientos, la ley ceremonial, la ley moral. Dice también que sin ley también perecerán. Todos los que están bajo la ley, todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y aquí en esta frase entendemos que la paga del pecado en cuanto a los judíos. Aquí se refiere a los gentiles. Cuando dice sin ley han pecado, a los gentiles. Tienen una paga. Y aquí dice al pueblo israelita, al pueblo judío que recibieron la ley, los que están bajo la ley, que pecaron, también que van a recibir una paga. Es por eso que dice aquí que es el juicio conforme al evangelio. Vamos a ver cómo lo va desarrollando Pablo. Es muy interesante esto, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Y aquí quiere entender el engaño en el que vivían los judíos. Aquí ya se está refiriendo más a los judíos. Aquí ya Pablo está haciendo más distinción en cuanto al hombre religioso, a la maldad y al juicio del hombre religioso. Aquí Pablo ya se va moviendo un poco más dirigiéndose al pueblo judío, al pueblo que, como dice ahí, se les dio este privilegio de conocer la ley que reflejó todas las verdades acerca de Jesucristo. Dice aquí que ellos viven en ese engaño. ¿Y cuál es ese engaño? Que no, no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí otra vez vemos otro versículo más que debemos detenernos y decir, Pablo en este versículo 13, en la segunda parte del versículo 13, quiere decir que haciendo las obras de la ley vamos a ser justificados, cumpliendo la ley de Dios vamos a llegar al cielo.
No, sino que otra vez vemos la misma idea que quise puntearte en la sección pasada, que aquí no quiere decir su posición, sino que quiere decir los frutos de esa fe que ellos tienen, la cual les ha sido contado por justicia delante de Dios. Aquí quiere decir los frutos, la manifestación de esa fe, no que ya ganaron sus obras por cumplir la ley, no, sino que son las manifestaciones de una vida que ya ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Aquí vemos el juicio relacionado sin ley. Bueno, aquí yo voy a tomarme un poco de tiempo para explicar esto. Dice el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley. Y aquí vemos que ellos tienen una ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De la ley que Dios dio al pueblo de Israel de Moisés. Dice, sigue diciendo el versículo, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y aquí quiere decir la presencia de la ley interna en ellos, o sea, la ley que Dios puso en ellos, en su corazón, dando testimonio a su conciencia. Bueno, aquí Pablo utiliza primeramente o hace mención primeramente a la palabra conciencia, lo que significa pues eso que Dios dio a todo hombre, a toda mujer, para que ese hombre y esa mujer sepan los límites. ¿Los límites de qué? Del bien y el mal. Aquellos quienes no conocieron la ley de Dios, aquí Pablo dice, Dios les dio su conciencia. ¿Para qué? Para que ella dé testimonio de lo que Dios le agrada, lo bueno y lo malo, y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Aquí también ya vuelve a utilizar otra palabra que es su razonamiento, que como lo vimos en el capítulo 1, es su capacidad de pensar, su capacidad de decir, esto pues está mal, esto está bien, matar a alguien está mal, robar algo está mal porque no es mío. Bueno, eso es lo que Pablo nos quiere decir, que su razonamiento les acusa, les dice, lo que hiciste mal, lo que hiciste está mal. O diciéndole su conciencia y su razonamiento, dice, lo que hiciste fue bueno, es correcto. Eso es lo que la conciencia hace en el hombre, que, como dijo Pablo, no conocen que la ley de Dios. Aquí vemos las dos diferencias. El pueblo judío, al pueblo de Israel, se le dio ¿qué? La ley, los 10 mandamientos por mano de Moisés, ¿no? Y ahí ellos conocieron lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Ellos van a ser enjuiciados, ellos están bajo el juicio según que a la ley. Pero también nos mencionó aquellos quienes no conocen la ley, quienes no son del pueblo de Israel, que es lo que nos dice que Dios, de una manera tan inteligente, tan hermosa, no textualmente, no ordenadamente, pero Dios les dio esa ley moral que había en los 10 mandamientos, en esas tablas de piedra a Israel. Dios no escribió eso en las tablas de piedra para los gentiles, sino que ¿dónde los puso Dios? En los corazones de ellos. Aquí lo que yo te podría decir es, aquellos quienes no conocen de Dios, aquellos quienes no saben de la existencia de Dios por ignorancia, como alguien que vive lejos de la civilización, esas personas saben qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué? Porque Dios puso ahí su conciencia de ellos.
para decirles, tomar la mujer de tu hermano, tomar la comida de tu vecino sin que él te la dé, eso está mal. Decir algo que no es correcto, decir una mentira, eso está mal. Dios puso eso en sus mentes y en sus corazones para que por medio de esa conciencia, como Disney, la película de Disney le diría, la conciencia es el Pepe Grillo, Jiminy Cricket, en esa historia de Pinocho. No sé si has visto esa, que Jiminy Cricket, Pepe Grillo es el que le dice a Pinocho, eso está mal, eso está bueno. Bueno, eso es así como Disney le llama. Pero para que entiendas un poquito, Dios puso esa conciencia en el hombre quienes no conocen la ley de Dios, quienes no pertenecen al pueblo de Israel, al pueblo judío. Dios les puso eso en sus corazones. No de la misma manera que lo hizo con el pueblo de Israel a través de 2 tablas de piedra con, con los números, ¿verdad? Y el número de esto es primer mandamiento, segundo. No, Dios lo puso de una manera sobrenatural, yo puedo decirle, en sus conciencias y les dice sus conciencias. Dios usa sus conciencias de esos hombres para decirles lo que es bueno y lo que es malo. Y eso los aprueba a ellos en su modo de vivir, les aprueba diciendo, hiciste bien, o, como dijo Pablo, los condena, los juzga. Yo cuando era niño hacía cosas cuando mis papás no me veían. Hice una cosa mala, robé algo en la casa de mi abuela. ¿Y qué crees lo que pasó? Gozaba yo de esa cosa, pero algo en mí me dijo, eso no es tuyo, eso no es tuyo, hiciste mal. ¿Qué fue lo que me hizo saber eso? La conciencia que Dios me dio. Así también para aquellos quienes también no tienen la ley de Dios, que por ignorancia, esto es la clave, por ignorancia que no conocen a Dios, ni sus mandamientos, ni sus estatutos morales, espirituales o ceremoniales, Dios les dio en su misericordia. Quiero que entiendas bien esto. La misericordia de Dios se está demostrando aquí cuando Él dice a través de Pablo, yo le di una conciencia a los hombres quienes están fuera del pueblo de Israel, pueblo judío, para que ellos sepan qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es lo que Pablo nos dice aquí. Nos sigue diciendo el versículo 15, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Y aquí vemos y comprobamos una vez más lo que ya te dije, según su conciencia, según su razonamiento, ahí les es demostrado a ellos que hicieron bien o hicieron mal. Cuando dice acusándoles o defendiéndoles, ahí quiere decir que su conciencia les dice hiciste bien o hiciste mal. ¿Ok? El juicio relacionado con el evangelio. En el día que nos apunta a cuándo será, ¿verdad? Un día futuro. En quien Dios juzgará por Jesucristo. Ese juicio relacionado del evangelio un día será por medio de quién? De Jesucristo. ¿Qué? ¿Qué va a juzgar? Los secretos de los hombres. Wow, aquí ya Pablo nos está dando un poco más a entender por qué dice que el hombre moral, el hombre religioso, es condenado, tanto también aquellos que recibieron la ley de Moisés y también los que no. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo que dice aquí en el versículo 16, la tercera parte? ¿Qué juzgará Dios en aquel día por medio de Jesucristo? ¿Qué va a juzgar? Los secretos de los hombres. Aquí ya entendemos un poco más por qué Pablo nos dice que el hombre moral, el hombre que tiene la ley y el hombre que no tiene la ley va a ser juzgado por Dios. ¿Y qué es? Lo que hay dentro de ellos. O sea que nos está demostrando otro atributo más de Dios, que es su omnisciencia. Omnisciencia quiere decir que Dios conoce todo. Dios sabe todo pensamiento que hay en nuestra cabeza, todo sentimiento que hay en nuestro corazón, todo lo que el hombre alrededor nuestro no ve, Dios lo ve. Y eso es lo que va a juzgar, los secretos de los hombres. Lo más oscuro que hay en los corazones del hombre moral, del hombre religioso y también del hombre judío y del hombre que no es judío. Ya ves cómo va Pablo aquí
completamente desnudando la condición del hombre. Tanto los que vimos en el capítulo 1 como los que estamos viendo en el capítulo 2, dice Pablo, delante de Dios están expuestos, están desnudos. Ante Dios no se esconden. Y es que todos, conforme a sus obras, van a ser juzgados a través del Evangelio, que un día va a ser, que va a ser a través de Cristo, que cual Dios va a juzgar en sus, que Dios va a juzgar los secretos de sus corazones, conforme a mi Evangelio. Y aquí es, ¿cómo lo va a hacer? Conforme al Evangelio. Una vez más, el juicio de Dios, ¿verdad? Es para toda nación, para todo el mundo, tanto judíos como no judíos. Y aquí también vemos y entendemos la verdad de Pablo que dice, aún aquellos quienes no conocen la civilización, aquellos que viven en islas remotas del mundo, aún también aquellos que Él ha puesto en sus corazones, que esa ley moral, que les hace saber qué es bueno y qué es malo. Ellos entienden bien que matar a alguien no está bien. Ellos saben bien que robar algo no está bien. Esto yo quisiera planteártelo bien, y eso es que el hombre, pues, ante Dios está completamente expuesto. Delante de Dios, el hombre, sea un hombre que ha suprimido la verdad de Dios, un hombre que ha puesto su estándar más arriba, un hombre que es religioso, un hombre judío, o un hombre que no es judío, también merece el castigo y que está bajo el juicio de Dios por la maldad que hay en su corazón. De una manera yo quisiera que pensaras en todo esto lo que vimos y haciendo tus anotaciones, haciendo tus puntos, vaya, pensaras bien en qué posición estás tú. Pensaras si en estos momentos el Señor me llamara a su presencia. Yo quisiera que tú te preguntaras, ¿qué va a ser de mí cuando Dios me llame a su presencia? Yo quisiera que por un momento fueras honesto contigo mismo. ¿Eres un hombre moral y religioso que ante Dios está expuesto? ¿Eres un hombre así como el que vimos? Un hombre religioso que vive una vida normal, respetuoso a, a- a los que están alrededor de él. Eres una persona que, pues, como lo vimos, ¿no? Que se guarda cosas ante los hombres. Eres una persona que reconoces que estás bajo ese juicio según verdad. Estás bajo ese juicio según las obras, en lo más interno en tu corazón. Eres un hombre que estás bajo el juicio divino conforme al Evangelio. Yo quisiera que te hicieras estas preguntas. Mi propósito de esto es para que te examinaras a ti mismo y vieras si estás en Cristo o no. Porque puede ser que seas como el hombre que vimos hoy, aquel hombre religioso y moral, que vive una vida mejor que la de otros pecadores y que no lo sabes, que vives bajo ese engaño religioso que dice, no, pues yo voy al templo, yo leo la Biblia, pero dentro de ti no está esa realidad de la fe que vimos. Dentro de ti no está ese nuevo corazón que Dios promete a todo aquel que cree en Jesucristo.
Yo quisiera que pensaras eso antes de seguir adelante y que delante de Él, pues, le seas sincero. Y si te has encontrado a la luz de lo que vimos de las Escrituras, si tú te encuentras como este hombre religioso, si es que tú te ves como este hombre religioso, reconozcas que necesitas del Señor, que reconozcas que necesitas que el Señor te, te salve de ese juicio, que es según verdad, que es según tus obras, que es según y conforme al Evangelio de Jesucristo. Vimos aquí que estos hombres rechazan la verdad de Dios por medio de su verdad, por medio de su ley, por medio de su conciencia también lo rechazan. Para continuar en esta sección que sigue, pues vamos a ver la condenación de los judíos. Ya para ser más específico, Pablo ya se dirige a los judíos, aquellos quienes pertenecían a la religión de Israel, que era judía, y pues vamos a ver el privilegio que ellos tenían ante Dios, como dice el versículo 17 y 18, su responsabilidad ante los hombres, versículo 19 y 20, su fracaso ante Dios y su fracaso ante el hombre y su creencia falsa. Es lo que vamos a seguir viendo, pero por ahora pues nos quedamos ahí en lo que vimos anteriormente y pues hoy abarcamos estas 4 secciones de esta segunda parte del capítulo 2 y pues, bueno, perdón, de esta sección de Pablo de que habla de la maldad y la perversidad del hombre. Esta es la segunda parte, es que comienza en el capítulo 2 versículos 1 y 16. Esto lo vimos todo hoy, esperando que en tus repasos y en tus notas, pues igual vayas checando ahí. Si hay algunas preguntas, házmelas saber. Pero pues ahí nos quedamos por el momento. La próxima ocasión, pues te voy a hacer llegar el video o si es que hacemos una videollamada, pues ahí vamos a ver más adelante esto. Por el momento, pues ahí queda todo y vamos a orar. Nuestro Dios, te agradecemos que por medio de tu palabra y de una lectura detenida, pues podemos comprender aquellas cosas que Pablo quiso darnos a entender por medio de esta carta acerca de cómo se va desarrollando la maldad del hombre que ha suprimido tu palabra, que ha suprimido la verdad y la intercambiado de tal manera que le ha hecho ponerse a la par con tu santidad y tu justicia. Y también el juicio que viene hacia todos aquellos que perseveran en hacer el mal, pero también aquellas recompensas gloriosas de los que demuestran esa fe que hay en ellos, esa fe que fue depositada por medio de ti, por medio de tu palabra, y pues esa recompensa que tanto esta persona que ha sido justificada por ti busca, que es la gloria, la honra y la inmortalidad. Y te damos muchas gracias porque a través de esta lectura de tu palabra, pues nos hace reconocer que estamos expuestos delante de ti y que cualquiera que sea nuestra necesidad, nos ayudes a poder examinar a nosotros mismos y decirte con toda sinceridad si estamos o no estamos en Cristo. Te damos gracias porque por medio de esta tu palabra, como dice la misma, que discierne todo pensamiento, todo sentimiento en nosotros y que es eficaz para efectuar tu obra por medio de tu espíritu en nosotros. Te quiero pedir por mi querido amigo que le ayudes a poder estar susceptible a lo que esta porción de este estudio nos quiso dar a entender, que tú ves lo más adentro de nuestro corazón
que no hay excepción de personas, sino que a través de del Evangelio de tu Hijo amado es por el cual se ha determinado quiénes son los que obtendrán pérdida y también los que obtendrán ganancia eterna. Te pido que ayudes a mi amigo a pensar y meditar en cuanto a las glorias del Evangelio que Pablo quiso describir, y también quiero pedirte que le ayudes a poder examinarse a sí mismo, y te ruego que le bendigas, que seas tú con él y que también bendigas a toda su familia. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.